Saludos hermanos desde la Sierra de California. Estoy aquí en la casa de mi hija Erin esperando los resultados de una prueba de COVID. Yo pensaba que sería prudente hacer este examen antes de visitar a mi mamá. Entonces, con el favor de Dios, mañana salgo para estar con ella. Quería aprovechar este momento para presentarles a un muy buen amigo. Es uno de los pastores de Fuente de Vida en Guadalajara y él nos va a compartir el mensaje de Dios para nosotros ahora. Es la palabra de Dios para darnos esperanza y también confiar en el plan que Dios tiene para con nosotros. Y yo creo que Dios nos va a bendecir. Nos vemos pronto, espero estar ahí en una semana más. Entonces, mando muchos abrazos, muchos saludos y nos vemos pronto con el favor de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iglesia Oasis de Gracia de Los Mochis e Iglesia Oasis de Gracia de Guasave, las dos del hermoso estado de Sinaloa. Qué gusto saludarles por este medio y espero que estén teniendo un excelente domingo, un excelente servicio de alabanza y de adoración. Tengo el privilegio, me han dado el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y eso es lo que voy a hacer. Dios no está muerto y es precisamente el título de este mensaje, Dios no está muerto. Así se llama, creo, una película, si no me equivoco, Dios no está muerto. Fíjense que hace unos días tratando de ver qué es lo que Dios ponía en mi corazón para compartir con ustedes, vi en Instagram algo que puso Ian Ashby, no sé si ustedes lo conocen, la mayoría lo conocen, un buen amigo de las iglesias de Confluence. Y Ian Ashby puso algo en su Instagram de Hechos capítulo 12. Les debo ser honesto, no leí lo que él puso, no leí su comentario en relación a Hechos 12. Solamente me fui a Hechos, al libro de Hechos, el capítulo 12 de Hechos, y lo leí Hechos 12, y yo sentí en mi corazón que eso era precisamente lo que yo compartí. Sigo sin haber escuchado ni leído nada de lo que comentó Ian Ashby, así que lo hice intencionalmente para para estar seguro que es lo que Dios me estaba dando a mí y para ustedes. Sin duda en su momento leeré lo que puso Ian, pero yo quiero compartir con ustedes Hechos capítulo 12, Dios no está muerto. Y a través de la historia de los Hechos, todo el libro de los Hechos, si ustedes empiezan a ver, es una historia de constante movimiento, constante revolución, constante transformación de la iglesia desde la llegada del Espíritu Santo. Comenzó con la llegada del Espíritu Santo y de una revolución hubo en el corazón y en la vida de los discípulos. Pueden recordar a Pedro, su primer discurso, el discurso de Esteban y cómo empezaron a haber problemas serios en la iglesia, empezaron a haber problemas ahí de querer engañar al Espíritu Santo. Ya conocen la historia, empezó a haber problemas entre las quejas de las viudas de los griegos con las viudas de los hebreos y empezaron a haber conflictos, pero junto con eso, junto con todo esto, que era muy positivo, porque siempre que hay conflictos, siempre que hay asuntos que resolver, sin duda es porque algo bueno está pasando. Algo bueno estaba pasando en la iglesia de los Hechos y empezamos a ver muchas complicaciones para la iglesia. Y a la par de las complicaciones y los ataques a la iglesia, empezamos a ver también el crecimiento exponencial del evangelio, del cristianismo, del reino de Dios. Vimos ahí como en el capítulo 8, si no me equivoco, la persecución que comenzó a través de Pablo, una persecución férrea en contra de los cristianos, en contra de la iglesia cristiana y tratando de destruir la iglesia cristiana, era la intención. Sin embargo, Dios siempre manifestaba y evidenciaba que Él no estaba muerto, que Él estaba vivo y estaba más obrando en la iglesia y la iglesia estaba más viva que nunca. Hechos capítulo 9 vemos la conversión de Pablo, una conversión increíble. Y en sí, ustedes leen todo el libro de Hechos, es una continua evidencia de Dios trabajando y obrando con su pueblo. La historia del capítulo 12 de Hechos es una historia realmente interesante y no es una historia aislada.
Es una historia que tú la puedes comparar con muchas otras historias, no solamente del libro de los Hechos, sino de muchas partes de la Biblia. Ahí vemos esta historia, cómo hubo Dios manifestándose que Él estaba vivo. Y voy a narrar, no voy a leer Hechos 12, solamente lo voy a narrar, tratando de aquí hice mis notas para que no se me olvidaran algunos detalles, pero voy a narrarte Hechos 12. Acuérdate que en ese momento estaban empezando a crecer, pero también estaba empezando una persecución en todos lados. Herodes Agripa, en ese tiempo, ustedes pueden ver en Hechos capítulo 12, Herodes Agripa comenzó una persecución, comenzó a perseguir a los cristianos. De hecho, parte de su persecución, dice la Escritura, que mató a Santiago a espada, lo mandó matar y obviamente las circunstancias que estaba viviendo la iglesia eran difíciles. Mató a Santiago a espada. Y resulta que este Herodes Agripa se dio cuenta que le agradó al pueblo, a los judíos le agradó que hubiera matado a Santiago, es decir, como que se quedó bien con los judíos. Entonces dice, si quedé bien con los judíos, entonces voy a agarrar a alguien más. Y agarró a Pedro, lo llevó preso, lo arrestó y lo metió a la cárcel. Y dice la Biblia que le puso un 4x4, es decir, vamos a llamar así, 4 grupos de soldados y cada grupo de 4 soldados. Entonces eran 16 soldados cuidando a un cristiano, a un peligroso cristiano. Y dice que lo metió a la cárcel y ahí estaba Pedro en la cárcel, dice que estaba dormido Pedro. Pedro estaba dormido. Pero lo interesante es que mientras Pedro estaba en la cárcel, dice que la iglesia oraba fervientemente. Por favor, recuerda esto. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente. Y estando en la cárcel, Pedro ahí dice que tenía 2 cadenas, una en cada brazo, y que tenía 2 soldados ahí, aparte de los 16, y aparte otros que estaban en la puerta. Pero dice que Pedro estaba dormido, estaba durmiendo, y de pronto, dice que de pronto una luz intensa iluminó la cárcel, el espacio donde él estaba. Y un ángel del Señor se le apareció y despertó a Pedro y le dijo, rápido, levántate Pedro. Es decir, me imagino que estaba dormido y lo movió, y me imagino que Pedro, sacado de onda, ¿qué pasó? Le dijo, levántate, vístete, ponte tus sandalias, ponte tu ropa y ponte un abrigo, vamos a la calle. Entonces dice que Pedro siguió al ángel. Pedro siguió al ángel y él pensó que era una visión. Dice la Escritura que Pedro pensó que era una visión. O sea, él no agarraba la onda que lo que estaba pasando era real. Él pensó que era una visión o un sueño. Ahí dice que pensaba que era una visión. Dice que pasaron unas puertas. La primera puerta no sé si han ido a una cárcel en donde pasas 3, 4 puertas antes de llegar al destino, donde vas a lo mejor donde están los presos. Entonces dice que pasaron la primera puerta, pasaron la segunda puerta y llegaron hasta la puerta de acero, la puerta de hierro que daba a la calle. Y dice que la puerta se abrió automáticamente, se abrió. Y salieron a la calle. En ese momento, cuando salieron a la calle, dice que Pedro despertó, por decir así, que Pedro volvió en sí, que Pedro salió de esa, no sé en qué estaba, en un trance o no sé qué, pero dice que Pedro volvió en sí y se dio cuenta que lo que acababa de pasar era realmente poderoso, y se dio cuenta que era real, que no estaba soñando. Pedro se dio cuenta que Dios lo libró de los planes que tenían en contra de él. E inmediatamente dice que Pedro se fue ¿a dónde? A la casa de María. Allí precisamente donde la iglesia estaba orando. Ahí dice la Escritura claramente que muchos estaban orando ahí en la casa de María. Tocó la puerta, se imaginan Pedro saliendo, tocó la puerta y dice que se acercó una mujer, de adentro se acercó una mujer y escuchó la voz de Pedro. Esta mujer se llamaba Rode. Y escuchó la voz de Pedro y en lugar de abrirle la puerta a Pedro, se asustó tanto o se emocionó tanto, no sé, que en lugar de abrirle, se fue corriendo con los que estaban ahí en la oración y diciéndoles, ¿qué creen? Ahí está Pedro. Obviamente, todos los que estaban ahí le dijeron, estás loca.
No sé si alguna vez te han dicho a ti, estás loco, estás loca, porque dices algo completamente fuera de lugar. Estás loca. Dicen, de veras, acabo de oír su voz. Imagínense Pedro tocando y tocando y tocando, y Herodes, en lugar de abrirle, por la emoción se fue a decirles allá. Entonces Pedro seguía insistiendo tocando, y esta mujer seguía insistiendo, Herodes, diciéndoles, es Pedro. Entonces ya fueron, ha de ser su ángel, le dijeron. Fueron y efectivamente era Pedro. Le abrieron la puerta y quedaron todos asombrados. Yo me imagino que quedaron tan asombrados que empezaron a hacer un ruido y una algarabía, porque Pedro les dijo, dice la Biblia que con señas les dijo, guarden silencio, cállense, no digan nada. Y dice que les platicó todo lo que acababa de pasar, les platicó cómo había sido liberado, y luego les dice, díganle a Santiago y a los demás. Ahora, yo no sé si Pedro no sabía que ya habían matado a Santiago, o simplemente todavía no sucedía que mataban a Santiago, y al principio nomás dio un panorama general, pero dice, vayan y díganle a Santiago y a los demás. Ahora, imagínense al día siguiente, los presos, imagínense ahí, al día siguiente los carceleros, los custodios. Dice que hubo una gran algarabía, hubo un gran comentario, un gran pleito entre todos por causa de que pues Pedro se había escapado, y dice que Herodes mandó a investigar exhaustivamente lo que acababa de pasar. ¿Y qué creen que le hicieron a los guardias? Claro, efectivamente, Herodes los mandó matar. Y luego ahí cambia la historia, pareciera que cambia la historia, pero yo la voy a poner como una sola, porque dice que, si ustedes leen Hechos, dice en el siguiente versículo que dice, que Herodes estaba enojado con los de Tiro y de Sidón. Y esto parece una historia completamente separada, ¿ok? Y los de Tiro y de Sidón querían hacer las paces con Herodes, porque pues dependían de ellos para la alimentación. Los de Tiro y de Sidón dependían de la alimentación que les mandaba Herodes. Entonces querían hacer las paces y lograron un acuerdo. Alguien de ellos, si no me equivoco, el nombre de él era Blasto, si no me equivoco, alguien de ellos tuvieron una buena relación con este hombre, y dice que les consiguió una cita con Herodes, una plática. Dice que se juntaron todos. Entonces Herodes se puso su capa real con los de Tiro y de Sidón, me imagino para impresionarlos, ¿no? Y les dio un discurso tan buen discurso, que dice que los de Tiro y de Sidón dijeron, es la voz de Dios, no de hombre. O sea, quedaron tan impresionados con el discurso de Herodes que dijeron, esta es la voz de Dios. E inmediatamente dice la escritura que un ángel del Señor hirió a Herodes. ¿Por qué? Porque cuando recibió la gloria de los hombres por su discurso, en lugar de darle la gloria a Dios, dice que se quedó con esa gloria, recibió la gloria de los hombres. Y dice la escritura que murió carcomido por los gusanos. Y termina Hechos capítulo 12, versículo 24 con esta frase, diciendo, mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Y esta frase que acabo de leer ahorita aquí, mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Esta frase, de una o con variaciones, se repite en todo el libro de los Hechos. La iglesia creciendo. Entonces vemos una historia, vemos una liberación, la historia de Pedro, y ahorita vamos a ver lo que yo quiero sacar de esta historia es, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Qué nos quiere enseñar Dios en esta historia? ¿Qué nos quiere enseñar Dios en estas circunstancias de las que estamos viviendo actualmente? Unas circunstancias de incertidumbre, unas circunstancias de cierta temor, unas circunstancias de no vemos muchas cosas claras, quizá algunas personas estén cercanas de nosotros enfermos, o algunos quizá ya partieron con el Señor. Es decir, hay mucha incertidumbre, hasta cierto punto me atrevo a decir desolación. Sin embargo, Dios no está muerto. Dios sigue obrando, y lo que podemos aprender de esta historia maravillosa, que con calma tú la lees, solamente se las quise describir verbalmente, lo que podemos ver de esta historia es varias cosas. La primera cosa que yo quiero rescatar que podemos aprender de esta historia es que Dios es soberano.
Dios es soberano. ¿Por qué digo esto? Sin entrar en detalles de cuándo fue asesinado Santiago y cuándo fue arrestado Pedro, porque cuando Pedro sale de la cárcel dice, vayan y díganle a Santiago, o no sabía que lo habían matado, o todavía no sucedía lo que esta trágica muerte de Santiago. Lo que sí sé es que Dios es soberano. Cuando yo pienso, ¿por qué a Santiago permite que lo maten? ¿Y por qué a Pedro simplemente lo libera de la cárcel? Por supuesto, después murió Pedro, pero lo que yo quiero rescatar en este punto es esa capacidad de Dios, ese atributo de Dios de simple y sencillamente ser soberano. Dios es soberano. Y si me preguntas en palabras coloquiales, ¿qué quiere decir que Dios es soberano? Discúlpame por la expresión que voy a decir, pero es una expresión muy coloquial, muy sencilla y muy simple, que Dios hace lo que le dé la gana. A veces no entendemos, a veces no alcanzamos a percibir cuál es el plan eterno de Dios. Pudiéramos no entender por qué Dios trató así a José, el soñador en Génesis, pero al final de la historia podemos entender cuál es su plan perfecto. Dios es soberano. Yo me he preguntado algunas cosas que no entiendo, pero lo que yo puedo entender en esta historia es que Dios es soberano. A Él no se le dice lo que tiene que hacer. Qué grandes es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, dice Romanos capítulo 11, versículo 33. En Hechos capítulo 4, 24, cuando la iglesia está en conflicto y están amenazados, dice que la iglesia comenzó a orar y las primeras palabras que dijeron, soberano Señor, y empezaron a pedirle ayuda y fuerza a Dios para seguir extendiendo el evangelio. Soberano Señor. En Apocalipsis capítulo 1, verso 5, y dice, el soberano de los reyes de la tierra, refiriéndose a Jesucristo. Dios es soberano. Y lo tomé en esta parte precisamente de entender por qué sucede con unos una cosa y por qué sucede con otros otra cosa. ¿Por qué ciertas personas están pasando por circunstancias tan difíciles? ¿Por qué ciertas familias viven circunstancias realmente penosas? ¿Por qué? No entendemos. Lo único que sé es que Dios es soberano y hace lo que Él bien le parece dentro de su plan eterno y perfecto. Dios es soberano y es lo primero que podemos aprender de esta historia. Recuerda cuando estés en circunstancias que no entiendes, recuerda esto, Dios es soberano. Otra cosa que podemos aprender de esta historia, que Dios tiene un plan mayor que nuestro presente. No era Pedro lo más importante en la historia. Aquí no se trata de resaltar al gran Pedro o al Pedro tan espiritual o al Pedro tan buena onda. No se trata de Pedro. Podemos enfocarnos en nuestras circunstancias actuales, en nuestro presente, en lo que estamos viviendo en el momento. Sin embargo, recordemos, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que Dios tiene un plan mayor que nuestro presente. El presente que tengamos en este momento, o en tu vida, en la iglesia, las circunstancias como quiera que se vean, puede ser un presente incierto. Sin embargo, recordemos que Dios tiene un plan mayor que nuestro presente. Dios todavía no ha acabado. Dios está en proceso. Dios no está muerto. Pedro podía dormir, dice que Pedro estaba dormido. Pedro estaba dormido, podría dormir. ¿Por qué podía dormir? Porque sabía que Dios tenía un plan mayor. Hermanos, simbólicamente podemos nosotros descansar y dormir, aunque las circunstancias estén alrededor, nuestro presente no parezca tan halagador y no parezca tan bueno. Recordemos, Dios tiene un plan mayor que nuestro presente. El presente de Pedro era en la cárcel, pero podía dormir y descansar porque sabía que Dios tenía un plan mayor. Así como Jesús, cuando estaban en la barca, en la tormenta grandiosa, ¿qué estaba haciendo Jesús? Dormido. ¿Por qué? Pues porque sabía que Dios tiene un plan mayor. Él sabía que tenía que cumplir un plan aquí en la tierra y no iba a pasar nada. Esa era la seguridad
Hermanos, sé que nosotros no hemos llegado quizá a tal seguridad y a tal confianza. Sé que a veces batallamos y no podemos descansar en ese plan mayor que Él tiene, en esa soberanía de Dios. Sin embargo, podemos ir aprendiendo. Sin embargo, Dios quiere enseñarnos y Dios quiere a través de estas historias enseñarnos que Él tiene un plan mayor que nuestro presente. Otra cosa que podemos aprender, que Dios obra de maneras diferentes. De maneras diferentes completamente. Ahora, quiero preguntarte, si tú recuerdas otra historia de unos discípulos en la cárcel, ¿de cuál historia te acuerdas? Rápidamente es lo más probable que recuerdes a Pablo y Silas en la cárcel. Ahora, la historia de Pablo y Silas, el resultado final fue el mismo. Dios manifestando que no estaba muerto, obrando poderosamente, pero la forma como Dios obró en cada una de estas dos circunstancias es muy diferente. Dice que Pedro estaba dormido, mientras Pablo y Silas, tú lo puedes leer en Hechos capítulo 16, 25, dice que Pablo y Silas en medio de la cárcel, en medio del calabozo, de la cárcel de más adentro, del calabozo de más adentro de esta prisión, dice que empezaron a alabar a Dios y empezaron a glorificarle y a cantar y a orar. Y dice que hubo un gran terremoto, qué espirituales, qué poderoso. Y alguien pudiera decir, Pedro, qué falta de espiritualidad, ¿por qué no tienes fe? Y tú en lugar de estar orando estás dormido. Pedro estaba dormido. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios obra de maneras muy diferentes. Que Dios, por ejemplo, Jesús nunca hizo un milagro exactamente igual, siempre hizo milagros completamente diferentes. Dios obra de maneras diferentes en tu vida, en la vida de otra persona, en la vida de otra iglesia, en tu iglesia. Dios es diferente, Dios obra de maneras diferentes en cada uno de nosotros. Hay dos maneras de manifestar la confianza, de Pedro y de Pablo y Silas. Claro, ¿por qué? Porque Dios obra de diferentes maneras. Cuando yo quiero que otros experimenten la obra de Dios en sus vidas de la misma manera que yo la experimento, estoy limitando su multiforme gracia y sabiduría. Cuando yo quiero que otros vivan y experimenten a Dios como yo lo experimento y decimos, tú tienes que hacer así porque yo así lo experimenté, o queremos imponer nuestros principios, o queremos imponer nuestras formas en otras personas, estamos simple y sencillamente limitando la multiforme gracia y sabiduría de Dios, porque Dios obra de diferentes maneras. Dios no es cuadrado, Dios no está encerrado, Dios obra en nuestras vidas completamente de diferentes maneras. ¿Qué más podemos aprender? Llevamos tres cosas rápidamente: que Él es soberano, que Él tiene un plan mayor que nuestro presente y que Dios obra de diferentes maneras. ¿Qué más podemos aprender? Que no hay impedimento humano para el cumplimiento de sus planes. No hay impedimento humano para el cumplimiento de sus planes, porque Dios no está muerto. Pedro fue liberado de la cárcel. ¿Se pueden imaginar? O sea, imagínense, ¿y cómo es que no se dieron cuenta los custodios? ¿Cómo fue posible esto? No hay razón, no hay lógica en esto. ¿Qué pasó ahí? Fue algo soberano, fue algo providencial, fue algo de parte de Dios de una forma extraordinaria, porque era imposible tener ahí, no sé, a lo mejor 20, porque eran 16 más otros soldados o custodios que lo estaban cuidando. No había forma humanamente de salir librado de esas circunstancias, como parece a veces que sucede en nuestras vidas. No hay forma humanamente, en la lógica, que yo salga de esta circunstancia, de este problema, de esta situación. Puede ser una situación de salud, de finanzas, de problemas familiares, de problemas en la iglesia, de problemas del país, de tu ciudad. Sin embargo, recordemos que no hay impedimento humano para sus planes, para el cumplimiento de sus planes. Y saben una cosa, esto lo leemos en la historia de la Biblia por todos lados. Si tú lees la Biblia, ves historias como esta. Vemos a los hebreos en el horno de fuego. ¿Cómo era posible que pudieran salir de ahí sin ser, ni siquiera sus cabellos se quemaron? Dice que subieron el horno 7 veces más de lo normal. Y dice que salieron sin siquiera oler a humo. ¿Por qué? Porque había un cuarto que estaba entre ellos, al Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Por qué?
Porque no hay impedimento humano para que se cumplan los planes de Dios. Puedes pensar en Daniel en el foso de los leones. ¿Cómo es posible que unos leones hambrientos no se hubieran comido a Daniel? Porque no hay impedimento para que Dios cumpla sus planes. ¿Cuántas ocasiones vemos a los israelitas en el Antiguo Testamento superando batallas que eran prácticamente imposibles? Es más, me atrevo a decir que pareciera que Dios hacía todo lo necesario para que la victoria fuera imposible. ¿Con qué intención? Con que nos diéramos cuenta y leyéramos y los israelitas aprendieran y nosotros aprendiéramos que no hay impedimento humano para que se cumplan sus planes. Estoy recordando en este momento una frase que le escuché a un hombre que precisamente acaba de morir, es el director de Haggai, que él decía, dejen tratar de recordar las palabras, pero decía de esta forma en términos generales: atrévete a hacer algo para Dios que esté rotundamente destinado a fracasar, a menos que Dios intervenga. ¿Por qué? Porque no hay impedimento humano para el cumplimiento de sus planes. Nada puede detener el plan de Dios. En toda la Escritura, en los Hechos, podemos ver cómo las circunstancias se acomodaban perfecto para detener el crecimiento de la iglesia, para detener la obra de salvación de Jesucristo, para detener a los discípulos, la persecución, la muerte. Sin embargo, nada impedía el crecimiento de la obra de Dios y el cumplimiento del plan. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Angustia, hambre, persecución, espada, desnudez. Definitivamente nada, porque no hay impedimento humano para el cumplimiento de sus planes. ¿Qué más podemos aprender en esta historia, hermanos? Y en esta historia, en esta parte me voy a tener quizá un poquito más. Que Dios escucha la oración de sus hijos. Dios escucha la oración de sus hijos. No se les olvide, dice la Escritura claramente que mientras Pedro estaba encarcelado, dice que los cristianos oraban fervientemente. En el capítulo 12, versículo 5 de lo que estamos leyendo, Hechos 12:5, en el verso 5 dice así: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. No voy a entrar en definiciones técnicas de lo que es fervientemente, pero todos entendemos que la palabra fervientemente es con pasión, con ganas, sin cesar, orando, a lo mejor hasta gritando, no sé de la forma como ellos oraban, pero era fervientemente mientras Pedro estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios escucha la oración de sus hijos. Y dice que Pedro, cuando se dio cuenta, en el versículo 12, que cuando se dio cuenta que había sido liberado de esta forma, se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos, ¿cuántos? Muchos. Y ya saben que yo soy experto para este asunto de lenguas, arameo, hebreo, griego, egipcio y todo lo que quieras, y huichol, totonaca y todos. Y si tú me preguntas qué quiere decir la palabra muchos etimológicamente, ¿qué quiere decir? Muchos. No hay ciencia en esto. Dice que muchos se habían reunido a orar. Hermanos, recordemos esto, que Dios escucha la oración de sus hijos, y aquí resalta la importancia de la oración. Resalta la importancia de la oración. Mira, quizá no hay forma de entender teológicamente cómo funciona la oración, porque leemos versículos donde dice que si Dios ya sabe todo lo que necesito, antes de que yo se lo diga ya lo sabe, ¿para qué quiere que ore? Quizá no podemos entender teológicamente y racionalmente cómo funciona la oración, pero lo que sí es claro en toda la Biblia es que Él nos invita a orar y clamar para ver sus obras poderosas, porque a Él le gusta escuchar la oración de sus hijos, y Él escucha sin duda la oración de sus hijos. Jeremías 33:3 lo conocemos: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Segunda de Crónicas 7:14, todo lo conocemos: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Todos conocemos el versículo que dice, orar sin cesar, sin parar, sin detenernos. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Es decir, la Biblia está llena, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia está llena del principio real de que Dios escucha la oración de sus hijos y le gusta escuchar la oración de sus hijos. Dice que mientras Pedro estaba encarcelado, muchos estaban orando. Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones con toda oración y súplica y con ruegos y con acción de gracias. La oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, dedíquense a la oración. Hermanos, en estos tiempos, en estas circunstancias, resalta, emerge con tanta importancia que los hijos de Dios, la iglesia cristiana, nos juntemos a orar. Y saben una cosa, como testimonio, no sé si les pase a ustedes, pero en nuestra iglesia, en Fuente de Vida, siempre habíamos tenido una reunión de oración todos los martes a las 7:30. Y en esa reunión de oración de los martes a las 7:30, duraba 1 hora, pues ya saben, ¿cuántos creen que éramos en la oración? Éramos 5, 6, 4, cuando se nos llenaba el lugar éramos 7, 8. Entonces, así era, es la realidad y no hay condenación en eso, está bien, era difícil martes en la mañana trasladarse hasta acá. Sin embargo, ahorita en estas circunstancias, cambiamos la oración presencial a martes y jueves de 7:30 a 8:30 por medio de Facebook. Y la cantidad de personas que se conectan, obviamente, comparada con esas 6 o 7, es muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahorita no tenemos impedimento. Que gracias a Dios por este virus, gracias a este virus, nos hemos dado cuenta que podemos estar más vivos que nunca en la oración. La iglesia está más viva que nunca, reuniéndose a orar sin límites. Sin límite de espacio, sin límite de distancia, sin límite de tiempo. A Dios le encanta escuchar la oración de sus hijos. Por favor, iglesia, les invito a que a través de esta historia aprendamos esto. No dejemos de orar. No dejemos de orar. Por alguna razón, es muy importante que seamos muchos los que estamos orando en cada circunstancia. Dice la Escritura también, otra cosa que podemos aprender en esta historia es que es muy importante dar testimonio de sus obras. En cuanto Pedro estuvo con estas personas que estaban orando, que salió libre y estaba con ellos y les explicó todo lo que había pasado, les dijo claramente, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Háganle saber esto. Cuenten lo que está pasando. Háganle saber por qué. ¿Por qué es importante esto? Que contemos lo que está sucediendo. En las reuniones de oración les digo, manden sus testimonios también, porque no solamente es pedir, queremos escuchar lo que Dios está haciendo, porque sin duda, si la gente sabía lo que le acababa de pasar a Pedro, iban a entender que hay un Dios real que está obrando, y eso provoca fe y más confianza, y va creciendo la fe de los hijos de Dios, porque el testimonio de lo que Dios hace provoca más crecimiento en nuestra fe. Otra cosa que podemos aprender de esta historia, ¿cuántos llevo ya? Vamos a ver, pero lo primero que dije es que Dios es soberano, que Dios tiene un plan mayor que nuestro presente, que Dios obra de diferentes maneras, que no hay un impedimento humano para sus planes, para el cumplimiento de sus planes, que Dios escucha la oración de sus hijos y le encanta escucharla, que es importante dar testimonio de sus obras, de lo que Él hace, de sus maravillas. Y otra cosa que podemos aprender es que Él, el único que recibe la gloria es Dios. Y aquí es donde cabe la parte esa donde les dije que parece otra historia, cuando habla de cómo los de Tiro y de Sidón estaban
de alguna forma Herodes estaba enojado con ellos. Entonces aquí es donde entra y cabe esta historia, porque dice que de pronto este Herodes dio un discurso en medio de la historia, en el capítulo 12 de que estamos hablando, dio un discurso y dice que quedaron asombrados a tal grado que dijeron los de Tiro y de Sidón: esto no es un hombre, es Dios hablando. Y me imagino a Herodes, ¿no? Me lo imagino como Nabucodonosor. ¡Wow! ¡Qué grueso soy! ¡Qué comunicador soy! ¡Qué predicadorazo soy! ¡Qué para hablar! ¡Qué denuedo tengo para expresarme! Y dice que recibió la gloria de los hombres. Que en ese instante un ángel del Señor vino y lo hirió de una enfermedad, y fue y murió comido por los gusanos. Dice el Salmo 115:1: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. Leo lo que le pasó a este Herodes. Al instante, el versículo 23, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. ¿Por qué? Porque el único que recibe la gloria, hermanos, es Dios. Punto. Y para terminar, ¿qué más podemos aprender de esta historia? Que su propósito final es extender su reino. Tengo 2 puntos más, así que tengan paciencia. Que su propósito final es extender su reino. La mayoría de las historias del libro de los Hechos, del libro de los Hechos terminan o incluyen esta frase: y el número de creyentes iba en aumento. El número de creyentes iba en aumento. ¿Por qué? Porque ese es el propósito final de Dios, la extensión de su reino, el extender el reino. La razón por la cual existe la iglesia es para extender el reino. La razón por la cual existe la iglesia no es para tener bonita música, que bueno que la tengamos. La razón por la que existe la iglesia no es para presumir, no es para decir que tenemos la iglesia más grande. La razón para que exista la iglesia y para lo que Él hace es siempre al final extender su reino. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios es para eso. Acuerden ese versículo que dice en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es importantísimo que, iglesia, no perdamos de vista esta perspectiva. Cuando leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 1:16, porque el evangelio de Dios es poder. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Es decir, el corazón de Dios es para todos, no solamente para la iglesia. Dios quiere extenderse y crecer, que la iglesia siga extendiéndose, porque el final, propósito de Dios es extender su reino. Cuando perdemos de vista el propósito de Dios para la iglesia, comenzamos a envolvernos en asuntos tan triviales y absurdos que nos alejan cada vez más de Él. Cuando perdemos de vista el plan y el propósito de Dios, que es la extensión de su reino, no hay otra cosa. Y termino con este punto. ¿Qué más podemos aprender de esta historia? Que nada detiene la extensión de su reino, nada. Y lean Hechos, lean todos los obstáculos. Pueden leer el libro de Nehemías, cómo los obstáculos y las luchas que tuvieron para ir creciendo y hacer la obra de Dios, pero finalmente nada detiene la extensión de su reino. Y quiero citar una parte de la Escritura que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dice el versículo 24, termina el capítulo 12 de Hechos diciendo, el versículo 24, mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque Dios no está muerto y porque nada detiene la extensión de su reino. Quiero terminar con esta ilustración. Los que han leído el libro de Daniel
Recordarán esa historia cuando Nabucodonosor en el libro de Daniel tiene una visión, un sueño. Entonces manda a todos sus sabios a decirles, por favor, interprétenme el sueño. Entonces los sabios y adivinos le dijeron, pues dinos qué soñaste. No, ustedes díganme qué soñé y también díganme la interpretación. Dijeron los adivinos y sabios, pues oye, pues esto es difícil, ¿quién puede hacer esto? Dinos qué soñaste y te decimos lo que significa. No. Ustedes me tienen que decir el sueño y ustedes me tienen que decir la interpretación. Si no, los mato a todos. Eso dijo Nabucodonosor. Y entre todos esos sabios estaba Daniel. Y Daniel buscó la forma, llegó por ahí con una persona influyente. Le dije, dile a Nabucodonosor que me dé la oportunidad, porque ya estaban condenados a muerte, que me dé la oportunidad de interpretar su sueño. Finalmente Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Le dice lo que soñó y le dice la interpretación. Y el sueño de Nabucodonosor fue que había una estatua gigante y una estatua que su cabeza era de oro, sus hombros eran de plata y sus de bronce y así. Cada parte del cuerpo de esta estatua era de diferente material. Pero lo interesante dice que al estar viendo esta estatua de pronto tú viste una piedra que se caía de la montaña y era una piedra no cortada con mano, era una piedra que venía y destruía toda esta estatua. Y lo que está simbolizando aquí, si tú has leído el Daniel y has tenido la oportunidad de estudiar un poquito, lo que está simbolizando esta roca que vino y salió de la montaña, cortada no con mano, y destruyó completamente la estatua, lo que está diciendo es que esa roca, esa piedra, simboliza a la iglesia, que llegará el tiempo del crecimiento del reino de Dios, porque nada detiene la extensión de su reino, que va a venir y va a destruir todos los reinos de este mundo. Esa es la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Dice Daniel, mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no con manos humanas. La roca golpeó los pies de barro y de hierro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Hermanos, este es el reino de Dios. Esta es la iglesia cristiana y nada detiene la extensión del reino de Dios. Pareciera que todas estas circunstancias en las iglesias cerradas iban a detener el crecimiento de Dios, pero todo lo contrario. A través de esas circunstancias, el reino de Dios sigue creciendo y sigue creciendo porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que iglesia, Oasis de Gracia en Los Mochis, Oasis de Gracia en Guasave, no pierdan su confianza, no pierdan su tranquilidad, estén seguros que nada detiene el reino de Dios. Lo único que nos toca es hacer lo que nos corresponde, orar y descansar en un Dios soberano, que nada lo detiene, que hace lo que bien le parece y que su propósito final es la extensión de su reino. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esto es lo que aprendemos de esta historia. Grábalo en tu corazón. Y yo quiero terminar esta plática con una oración por nuestra iglesia, por su iglesia, por las iglesias cristianas en nuestro país. Oremos juntos. Señor, venimos delante de ti, asombrados por lo que acabamos de leer, esta historia tan maravillosa, que es nomás una pequeña historia entre muchas más de tu gran obra, de tu gran hazaña, donde manifiestas que no estás muerto, donde evidencias que tú sigues vivo y sigues obrando tus planes perfectos. Gracias, Padre, porque podemos confiar y descansar en este Dios que eres tú, que nada lo detiene, que sigue obrando y que le ha dado a la iglesia esta promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gracias, Dios. Te honramos. Permite, Dios, que no cesemos de orar, que no cesemos de confiar, que no cesemos de clamar, que no cesemos de manifestar tu reino aquí en esta tierra. Que la iglesia sea eso.
un testimonio de tu poder y un testimonio de tus obras y de tu evangelio. Gracias, Padre. Bendice a Oasis de Gracia, bendice a sus pastores, bendice a sus líderes, a cada miembro de la iglesia, a cada familia. Bendice abundantemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.